Libro de los Salmos y vamos a leer Salmo 133, un salmo muy conocido y muy querido. Nos tenían hace muchos años, cuando estábamos en otra congregación, el Salmo 133 para nosotros ya era un taladro, porque había un hermano que cada vez que subía leía el Salmo 133. Entonces ya cuando le dije a mi esposa que el Señor me había hablado a través del Salmo 133, dice, supongo que no vas a decir lo mismo que el hermano, ¿no? Así que vamos a ver qué nos dice el Salmo 133 en esta mañana a nosotros, los que estamos reunidos aquí y los que nos van a escuchar por internet. Sepan disculpar, por favor, porque con estos cambios las gargantas no están funcionando bien y la mía no es una excepción. Así que el título del mensaje es Delicioso y Bueno. Delicioso y Bueno. Lo que vamos a hablar en esta mañana es precisamente lo bueno y lo delicioso que es estar los hermanos juntos y en armonía. Las cosas que suceden, las cosas que Dios hace cuando los hermanos están juntos y en armonía. Vamos a leer, por favor, el Salmo 133. Que parece algo tan obvio, pero sin embargo es tan difícil lograrlo. Es tan difícil, humanamente hablando, es tan difícil lograrlo. Dice David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y él hace una comparación, es como o dos comparaciones podríamos decir, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Este Salmo 133 es un salmo que pertenece a un grupo de 15 salmos, del 120 al 134, que se llaman cánticos graduales. Ustedes van a observar en esos salmos, todos comienzan con un título, cánticos graduales. No todos son de David, pero todos son cánticos graduales. Se les llamaba así, o gradus, que viene de una palabra latina que es gradus, que significa paso. Cánticos graduales significa, se les llamaba a estos cánticos así porque eran los que usaban los peregrinos en las 3 fiestas anuales, en las 3 fiestas mayores de Israel. Y se entonaban probablemente estos salmos, estos 15 salmos, se entonaban en la peregrinación que hacían los israelitas a Jerusalén cada vez que tenían que subir a una de estas 3 fiestas. Y de pronto David, imagínense este cuadro, no lo dice la Biblia, pero imagínense este cuadro, David en una colina junto a su guardia personal y a sus colaboradores más inmediatos, más cercanos, sus escuchadores, como se denominaba en el hebreo, sus escuchadores, es decir, aquellos que lo escuchaban al rey, que estaban más cerca, y decirles esto, miren muchachos, se lo estoy diciendo en buen criollo, ¿no? Miren muchachos, qué bueno y qué delicioso, qué hermoso que es ver a los hermanos juntos y en armonía, como en esta mañana. Amén. 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 Estamos juntos y en armonía. Amén. Allí está la bendición, y allí envía Dios bendición y vida eterna a los hermanos juntos y en armonía. Entonces una iglesia funciona así. Y imagínense a David en una colina y mirando a las tribus de Israel caminando, yendo hacia la ciudad de Jerusalén a festejar una de las 3, cualquiera de las 3 fiestas más solemnes de Israel. Y él estaba allí mirando y su corazón se gozaba, se alegraba de poder decir, miren qué bueno y qué delicioso es que los hermanos estén juntos y en armonía. Ahora observen ustedes, por favor, que una cosa, queridos hermanos, es que los hermanos estén juntos y otra cosa es que estén juntos y en armonía. Ahora, bajo el reinado, y escuchen bien esto, bajo el reinado de David, fue cuando Israel tuvo la mayor
comunión, la mayor unidad. Todas las tribus se unieron precisamente. Las tribus del norte y las tribus del sur se unieron bajo el reinado de David. David fue el hombre que unificó y que unió las tribus. Esto nos habla, queridos hermanos, de que cuando Dios levanta un liderazgo, cuando Dios levanta a personas, es precisamente para poner orden y traer unidad entre su pueblo. Siempre Dios, cuando su pueblo está un poco desordenado o desunido, Dios levanta un liderazgo que ayude al pueblo a unificarse, a unirse, a unir criterios. Es así como Dios funciona bajo ese manto de unidad. Allí es donde Dios funciona. Allí es donde Dios hace funcionar a su pueblo. Donde Dios baja visión, donde Dios baja unción, donde Dios baja acuerdos. ¿Por qué Dios levantó a David? Es algo que no se pudo lograr, algo que no logró Saúl, que todas las tribus estuviesen unidas. Y algo que tampoco pudo lograr totalmente y todo el tiempo Salomón, porque al final de sus días, si no fuese por amor a David, a Salomón se le hubiese dividido, en su reinado se hubiesen dividido las tribus, hubiesen quedado 10 por un lado y 2 por otra. Pero por amor a David, Dios le dijo, no en tu reinado, no se van a dividir las tribus bajo tu reinado, sino después de tu reinado. Pero ¿qué fue lo que dividió las tribus? La idolatría. La idolatría de Salomón fue lo que dividió las tribus. La idolatría de Salomón fue lo que hizo una destrucción en la unidad de Israel. Pero David logró bajo su reinado que las tribus se unieran. Él por 7 años gobernó en Hebrón, o reinó en Hebrón, y luego completó los 40 años reinando en Jerusalén. Y de esa forma, cuando él comenzó a reinar en Jerusalén, unió las tribus del norte y las del sur. Logró bajo su reinado, bajo la unción de su reinado, unir las tribus. Esto es importante entender, queridos hermanos. Lo primero que nos dice es bueno y delicioso. Vean ustedes, bueno y delicioso, juntos y en armonía. Ahora escuchen, no siempre, ustedes saben bien que no siempre lo bueno es delicioso. Si no, pregúntenle a los chicos. Traten de darle legumbres a los chicos, es bueno, pero ¿delicioso? Que los chicos nos digan a nosotros que es deliciosa, que son deliciosas las legumbres, cuesta muchísimo, ¿o no, papás? ¿Cierto? Las legumbres son muy buenas, por eso tenemos que prácticamente obligarlos a comerlas. Son buenas, pero para ellos no son deliciosas, ¿o no? No siempre tampoco lo delicioso es bueno, sino pregunten por las comidas chatarras, por los panchos, las hamburguesas. Son deliciosas, pero ¿son buenas? Uno la puede comer cada tanto, pero ¿son buenas? No son buenas. Entonces no siempre lo bueno es delicioso y no siempre lo delicioso es bueno. Pero cuando David mira la unidad en las tribus de Israel, dice que es bueno y es delicioso. Ahora me llamaba la atención la palabra delicioso. Ustedes recuerdan que Edén significa delicia. Ahora lo que David miraba es que los hermanos juntos y en armonía, habitando los hermanos juntos y en armonía, era como el huerto de Edén. Era una delicia ver eso. Por eso es que Dios nos llama tanto a la unidad, constantemente, a esforzarnos por la unidad, a que en tanto que dependa de nosotros, trabajemos por la unidad de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Amén? Cada uno de nosotros tenemos la obligación de trabajar por la unidad de la iglesia, que es bueno y es delicioso. Amén. Es bueno y es delicioso. Esto es como una comida recomendada por el médico. Una comida que sea deliciosa pero que sea buena. Que sea buena pero que también sea deliciosa. Entonces todos la comemos con gusto. A veces lo delicioso no es bueno y a veces lo bueno no es delicioso. ¿Amén? Ahora nos está diciendo esto.
Por ejemplo, habitar, dicen los hermanos juntos y en armonía. Habitar es convivir en un mismo lugar. Se puede habitar juntos, pero no en armonía. Hay familias que habitan juntas bajo el mismo techo, pero no están en armonía. Habitar juntos y en armonía. Habitar, uno puede tener, escuchen, esto es gracioso, pero uno puede atar a dos gatos de la cola y están juntos en el mismo lugar, pero que estén en armonía, no, al ratito están arañándose. Entonces están juntos, pero no están en armonía. Traten de atar dos gatos, dos gatos de la cola, a ver qué sucede. ¿Ven? Por ejemplo, recordaba los gallos de riña. Están en el mismo lugar, en el mismo corral. Están juntos, pero están en armonía dos gallos de riña. Traten de que dos gallos de riña estén en armonía. Imposible. Bueno, a veces los hermanos están como dos gatos atados de la cola. O como dos gallos de riña. Así están los hermanos. Y así estamos muchas veces. En guerras santas y tiroteos amistosos. No es mía esa frase, esa la escuché de otro hermano. Entonces, qué importante es poder ver como David desde la colina y decir, mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos de Manantiales de Piedad estén juntos y en armonía. Amén. Juntos y en armonía. Amén. Dios mío, juntos y en armonía. Qué importante que es sentirnos como David. A ver, si uno de ustedes se para un día allá afuera, en la vereda, se para en la vereda y ve a los hermanos un domingo a la mañana, a las 10 de la mañana, 10 menos 5, cuando ya todos llegaron. Amén. Amén. Bueno, pongámosle 10 y cuarto, cuando ya todos están llegando. Muchas veces nos tenemos que parar de 10 menos 5 a 10 y cuarto. Entonces ya vemos a todos llegar. Qué importante que es pararnos en la vereda y poder ver los hermanos que van entrando, ¿sí? Si están juntos y en armonía. Porque a veces sucede que se pelean hasta la puerta. Después de la puerta para adentro ya no se pelean más. Claro, porque acá adentro hay santidad. Y uno cree que porque está acá adentro no está de acuerdo, está en armonía. Su corazón no está en armonía. Están juntos, sentados juntos, pero no en armonía. A ver, yo quiero ver si en esta mañana estás en armonía con el que está sentado al lado tuyo. A ver, miralo, saludalo ahí, decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Saben qué pasa? En ciudades grandes no se nota. Pero en ciudades chicas como esta, es un problema, ¿sí? Porque todos nos conocemos. Entonces, en muchas oportunidades sucede que uno no viene porque el otro viene. No debería suceder así, pero sucede, lamentablemente sucede así. Uno viene y el otro no viene. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, porque está ese. ¿Sí? No, mientras tengas a ese. Entonces uno tiene que echar a uno para que entre el otro. ¿Vieron? Eso me lo han hecho ya 2 veces por lo menos me lo han hecho. No, mientras vaya a ese yo no voy. Lo siento, ese va a ir. El que no va sos vos y el que se la pierde sos vos. El vos no querés ir por aquel, bueno, es tu problema, no mío. Entonces esa es la gran cuestión. No en las ciudades grandes, que no se nota tanto, que sucede, pero no se nota tanto, como en las ciudades chicas, como en estas, ¿sí? Entonces sucede eso, como todos nos conocemos y ya se pelearon de antes de conocer al Señor. Después no se entiende que conociendo al Señor ya no debe estar peleado, que debe haber una reconciliación, pero sigue sucediendo. Entonces ese es el tiro y afloje que tenemos. No, como ese, no me gusta la cara de ese. Sonaste, porque va a tener que ver la cara acá o en la eternidad va a tener que verle la cara. ¿Amén? Y David estaba feliz de ver a los hermanos juntos y en armonía. Ahora bien, siendo él un líder conforme al corazón de Dios y siendo él un líder establecido por Dios, Dios le da a él una capacidad y una unción que hace que
Recuerden ustedes, no sé si algunos ha conocido la historia o alguno recuerda la historia, en el tiempo de David antes de su reinado, él tuvo que esconderse en una cueva, porque lo perseguía Saúl, tuvo que esconderse en la cueva de Adulam, una cueva muy conocida. Permaneció escondido allí, pero cuando él se va a esconder a la cueva de Adulam, había 400 hombres, 400 tipos que estaban afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. Imagínense ustedes lo que eran esos hombres adentro de esa cueva, leones enjaulados. Eran leones enjaulados, hombres fugitivos de la ley, endeudados, afligidos, ¿sí? Y en amargura de espíritu. Imagínense ustedes para llegar a decirle a uno de esos tipos, qué sé yo, o cargarlo como hacemos nosotros los argentinos. Llegar a cargar a uno de esos tipos, llegar a bromear con uno de esos tipos. Estaban amargados, algunos estaban endeudados hasta el moño. Entonces estaban huyendo de la ley. Y esos 400 tipos estaban adentro de la cueva de Adulam. Y David, como para no ser menos, venía huyendo. ¿A dónde va a parar? A la cueva de Adulam. Y allí está, 401 tipos, metidos en una misma cueva. Pero ¿saben? David era temeroso de Dios. Y lo que David tenía comenzó a influenciar en esos 400 hombres. Tal es así que si ustedes observan de esos 400 hombres, salieron los valientes de David, que ustedes lo pueden leer en Segunda de Samuel. Hombres temerosos de Dios, pero hombres que hasta defendieron a David con su vida. Hombres sobre los cuales la unción que había en David hizo que esos 400 hombres salieran de ser endeudados, salieran de ser afligidos y salieran de la amargura de espíritu que estaban viviendo. Y eso logró David que esos hombres se convirtieran en los soldados más valientes de Israel. Escúchenme, por favor. Dios te ha dado algo, Dios ha puesto algo sobre la vida de cada uno de ustedes que hace que si vos te das cuenta, influencie sobre la vida de los demás, para que la vida de los demás cambie, para que la mentalidad de los demás cambie. Si hay personas con una mentalidad chata, con una mentalidad mediocre, tu influencia puede hacer que esa mentalidad cambie. Amén. Para entender que es una mentalidad victoriosa, que cada persona es lo que Dios dice que es, no lo que piensa que es. Amén. Porque a eso es a donde nosotros nos quiere llevar el Señor. Dios puso sobre tu vida unción. Diga conmigo, Dios puso sobre mi vida unción. Dios puso sobre mi vida unción. Ninguno, y se habla mucho de la unción, pero no entiende qué es la unción, y ahora se los voy a explicar. La unidad es como el buen aceite y como el rocío. Escúchenme, cuando Dios establece un liderazgo, de acuerdo a su voluntad, es para traer orden en su pueblo. Ahora, cuando Dios establece un liderazgo, ese liderazgo es un liderazgo transformador, es un liderazgo de reforma. Siempre que Dios levanta un liderazgo, hace una reforma, hace una transformación. Y todos los que están bajo ese liderazgo puesto por Dios son transformados y sus vidas son reformadas. Y comienzan a tomar una forma diferente. ¡Aleluya! Entonces Dios te levanta, te está preparando para que seas líder de transformación, líder de reforma. Para que donde vos estés, tu influencia cambie la mentalidad de la gente. Amén. No será hoy, no será mañana, pero seguí batallando porque en algún momento la mentalidad de tu gente va a cambiar. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque Dios ha dado sobre su pueblo una unción para transformación, para reforma. Dios siempre que su iglesia se desbarató, Dios trajo un reformador. Dios siempre levantó un reformador, alguien que trajo una reforma, alguien que trajo una mentalidad fresca y que le hizo ver a la gente que de la forma que estaba caminando no era la correcta. Que cuando el pueblo se desunía, Dios levantaba un líder para que el pueblo comenzara a unificarse.
para que entendiera que es delicioso, que es bueno que el pueblo de Dios habite junto y en armonía. Aleluya. Diga conmigo, soy líder de cambios. Soy líder de cambios. Ahora, ¿lo crees? ¿O me lo estás repitiendo? ¿Lo crees realmente? Amén. Entonces aplaudirle fuerte a Jesús esta mañana. Que soy líder de cambios. Vamos. Aleluya. Soy un reformador, decí. Poné la mano en tu pecho, soy un reformador. Amén. Soy un transformador. Amén. Porque donde vos vas, las cosas, el ambiente se transforma. Aleluya. Donde vos vas, el ambiente se transforma. Créelo. Porque si no me lo crees a mí, se lo crees a Dios. Amén. A Dios se lo tenés que creer. Entonces tu forma de caminar, tu forma de pararte, tu forma de hablar, tiene que ser diferente porque sos líder de cambios. Sos un agente de cambios. Eso es lo que David hizo, un cambio, una transformación, una reforma en medio de las tribus de Israel. Entonces él pudo pararse en una colina y decir, mirá qué bueno y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Mirá qué bueno que es que todos los hermanos suban a adorar al mismo Dios. Aleluya. Yo lo creo que soy líder de cambios, yo creo que soy líder de transformación, yo lo creo, que me digan arrogante, pero yo lo creo, amén. Yo creo que vamos a traer una transformación en esta ciudad. Yo lo creo. Y usted se lo tiene que creer. Decirle que está al lado tuyo, créetelo. Y vos decís, soy un creído. Soy un creído. Porque así debe ser, hermanos. Así debe ser. Porque siento, porque creo, porque veo lo que Dios está haciendo. Amén. Porque sé hacia dónde Dios nos está llevando. Aleluya. Aleluya. El buen óleo hace una comparación, queridos hermanos. Dice que habitar los hermanos juntos y en armonía es como el buen óleo. Ahora hay que entenderlo, siempre les digo esto, tenemos que entender las cosas con una mentalidad oriental, porque somos occidentales y nosotros no podemos entender las cosas como estaban escritas. Las podemos entender en cuanto a lo que está escrito a la iglesia, pero esto estaba escrito para Israel, o a Israel, es para nosotros, en segundo plano, es para nosotros, pero estaba escrito a Israel. Entonces vamos a tratar de entender por qué hace esta comparación David. David era un hombre, era un rey, que estaba rodeado de sacerdotes, que entendía todo el manejo, todo el trabajo en el tabernáculo. Todavía el templo no estaba levantado, pero él entendía lo que era todo el trabajo en el tabernáculo. Y él entendía la historia. Él sabía que Moisés, que Dios le había dicho a Moisés que preparara un aceite tan fino, que ni siquiera a nadie se le podía ocurrir tomar esa fórmula para sí mismo ni para sus propios beneficios. Ese aceite estaba hecho de hierbas y de vegetales tan finos que no se podía duplicar, no se lo podía copiar para ninguna otra cosa que no fuese para ungir las cosas santas y consagrarlas para Dios. Entonces, Dios le dice a Moisés que que prepare ese aceite, y ese aceite, con ese mismo aceite, va a ungir y lo va a derramar sobre Aarón. Aarón, si ustedes recuerdan, del linaje de sacerdotes, es el primer sacerdote. Él y sus hijos, Nadab y Abiú, son los primeros sacerdotes a quienes Dios llama al sacerdocio. Entonces, Moisés toma este aceite finísimo, y le dice, lo derramarás sobre la cabeza de Aarón
y lo consagrarás, lo ungirás como sacerdote, y toda su descendencia tendrá un sacerdocio perpetuo, toda su descendencia. Entonces, él toma ese aceite y lo derrama sobre la cabeza de Aarón. Cuando él derrama ese aceite sobre la cabeza de Aarón, el aceite comienza a descender y comienza a ser derramado sobre las vestiduras sacerdotales, sobre la barba de Aarón, sobre las vestiduras sacerdotales, hasta llegar al borde de las vestiduras. Entonces, cuando David ve a los hermanos, habitar los hermanos juntos y en armonía, tiene tanta alegría que lo primero que hace es comparar esa unidad, esa armonía, con ese precioso óleo. En este caso es más importante, o resalta a David más el óleo que al sacerdote. Observen ustedes, es resaltado más el aceite que el sacerdote, porque esa armonía, ese habitar juntos y en armonía es tan bueno y tan delicioso como el aceite derramado sobre el sacerdote. Ahora escuchen por favor, el aceite simboliza el Espíritu Santo, simboliza la unción. Ahora escuchen por favor, este aceite era único por su elaboración y exclusivo para uso santo. Ahora, representa a la persona del Espíritu Santo y su obra al apartar personas al ministerio. ¿Recuerdan ustedes Salmo 23.5? Salmo 23.5 dice de esta forma. Salmo 23.5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y recuerdo cuando leía esto, recuerdo cuando David es ungido como rey. Entonces me trae a memoria eso. David conocía esto porque a David ese mismo aceite se le había derramado sobre su cabeza y se lo había apartado como rey cuando él todavía era un pibe. Entonces él recuerda eso. Ese aceite que hacía, ese aceite es el símbolo del Espíritu Santo, que aparta a las personas para una tarea. Ahora, unción, ¿qué es? Unción es la capacitación, la habilitación y la asistencia del Espíritu Santo para la obra para la cual Él mismo llama. Eso es unción. Unción no es sentir cosquilleo en el cuerpo, sentir algo que nos pasa, o que el predicador hable a los gritos, o que el predicador hable en lenguas. Eso no es unción. Eso puede ser presencia de Dios, pero no es unción. Unción es la capacitación, la habilitación y la asistencia del Espíritu Santo para hacer la tarea para la cual Él mismo llamó. Es decir, Dios te llamó a una tarea, Dios te capacita para esa tarea, Dios te habilita para esa tarea y Dios te asiste para que hagas esa tarea. Amén. Eso es unción sobre tu vida. Hay unción sobre tu vida. Decir, hay unción sobre mi vida. Porque Dios para eso te está capacitando. Ahora, presta atención a la capacitación que Dios te está dando. Porque Dios quiere, el Espíritu Santo te capacita espiritualmente, pero intelectualmente tenés que capacitarte vos. Porque si no tenemos muchos ungidos ignorantes. ¿Les parece? Muchos ungidos ignorantes. Dios los llama, los capacita para la tarea que tiene que hacer, pero intelectualmente no se capacita. Entonces son ignorantes. Y es un problema un ungido ignorante. Porque tiene toda la capacitación espiritual, la capacitación para la cual el Espíritu Santo lo ha llamado, pero son ignorantes. Entonces Dios nos llama a nosotros a una preparación intelectual.
a que constantemente y mínimamente tengamos conocimiento de la Biblia. Entonces prepárate de acuerdo al llamado que Dios está haciendo sobre tu vida. ¿Dios te está llamando? Sí, porque Dios no deja a nadie de vago. ¿Que Dios te llama? Sí, Dios te está llamando. ¿Que Dios te capacita? Sí, Dios te capacita. Ahora, la habilitación es en la medida en que vos estés capacitado. En la medida que vos te estás capacitando y estás permitiendo que el Espíritu Santo te capacite, el Espíritu Santo te va habilitando para ciertas cosas. Quizás no te habilita para todo lo que quisieras hacer, pero te va habilitando para lo que quieres hacer. O para lo que el Espíritu Santo quiere que hagas. Y cuando el Espíritu Santo quiere que lo hagas, Él te habilita y luego te asiste para que puedas hacerlo. Amén. Por eso vamos a ver personas muy tímidas que se paran al frente y de pronto están siendo asistidos por el Espíritu Santo para que puedan hablar correctamente. Amén. ¿Sí? Amén. Hay algunos tímidos acá que ya saben de lo que estoy hablando. ¿Pero por qué? Y feliz. ¿Por qué? Porque Dios te está capacitando para eso. Y cuando te capacita, te habilita, es decir, te dice ahora y te asiste para que lo hagas. Amén. Hay personas aquí que están haciendo hoy lo que no habían hecho en toda su vida. Amén. ¿Cierto? Porque es la unción del Espíritu Santo. Ahora, la unción no es ni un cosquilleo, ni un poder, ni una fuerza, ni algo raro que te pase en tu vida. No seamos místicos. Unción es eso. Es capacitación, habilitación y asistencia del Espíritu Santo para hacer la tarea para la cual Él mismo te llamó. Amén. Entonces eso es lo que sucedió con David. Y eso es lo que sucede con un pueblo que está junto y en armonía. La unción de Dios está sobre ese pueblo. La unción de Dios está habilitando a ese pueblo para que sea poderoso en hechos y en palabras. Para que ese pueblo atraviese las barreras que el enemigo está levantando. Para que ese pueblo, bajo la unción del Espíritu Santo, sea habilitado para destruir las obras de las tinieblas sobre una ciudad. Amén. Amén. Eso es la unción. Amén. Bien, el aceite representa la unción. Ahora bien, ¿qué hace el aceite? El aceite, como el rocío, desciende. Ahora, ¿qué significa esto de que las dos cosas observaron ustedes que descienden? Una sobre las vestiduras de Aarón y el rocío, sobre el monte de Sión. Ahora, lo que desciende es precisamente algo que primero estuvo arriba. Entonces, sí, me va a decir, claro, sabrosa conclusión. Bueno, pero es así, es decir, la unción comienza desde arriba hacia abajo. Entonces esa es una de las cosas que nos inquietan a nosotros. ¿Bajo qué cobertura está? ¿Bajo qué cobertura se pone la gente? Porque bajo la cobertura de lo que esté, bajo la cobertura en la que esté la gente, es lo que va a bajar sobre la gente. Amén. Amén. Por eso es que a nosotros nos inquieta muchísimo muchas veces la gente que se pone bajo la cobertura de personas que hacen divisiones, o personas que son renegadas, o personas que son rebeldes. Porque eso es lo que va a bajar sobre la gente. Cuando David asumió el trono, toda la gente que se había puesto en contra de él, o que estaba en contra de él, luego terminó reconociendo que sobre él estaba la unción de Dios. Porque esa misma gente reconoció que Dios estaba con él. Pero a David le costó mucho tiempo poder lograr que la gente lo reconociera. Ahora bien, unción baja visión. En la unción hay visión. Y la visión hace que todos los que estén de acuerdo a esa visión trabajen juntos. Pero la visión puede hacer que muchos ingresen a esa visión y muchos se queden afuera, porque no aceptan la visión. Amén.
Escuchen, la unción entrega una visión. La visión tiene propósito. El propósito cumplido es el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? El propósito cumplido. Ahora, toda unción entrega una visión. Cuando Dios levanta un liderazgo bajo su propósito y en su voluntad, es para entregarle una visión. Cuando le entrega la visión, esa visión tiene un propósito. Y el propósito siempre es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque para eso es el propósito que Dios dio. Ahora, todos los que se ponen bajo esa unción, bajo esa cobertura, ingresan al propósito de Dios. Todos los que aceptaron esa cobertura, todos los que aceptaron esa visión, todos están entrando en el propósito de Dios. Hoy, mañana o pasado lo van a descubrir, lo están descubriendo. Amén. Amén. Y ese propósito cumplido en la vida de cada uno es el diseño de Dios. Porque para eso Dios levantó su iglesia, para que la gente encuentre un rumbo, para que la gente encuentre un propósito, para que la gente tenga meta, para que la gente se sienta realizada como persona. Amén. Amén. ¿Ven? Los que aceptan la visión y se ajustan a ella, estarán bajo la cobertura de esa unción y no quedarán sin fruto. Porque Dios cumplirá su propósito en cada uno. Amén. Ahora hay gente que no se va a ajustar a esa visión. Hay gente que no va a querer ingresar bajo esa función porque tiene otros pensamientos, porque tiene otros intereses o porque directamente no les interesa. Entonces quedarán sin fruto. ¿Amén? Ahora, queridos hermanos, la unción desata autoridad y poder, desde el primero hasta el último. Amén. Desde el primer hermano que entró a la iglesia hasta el último que entró, Dios desata poder y autoridad sobre esas vidas. Amén. Porque cuando la persona se puso de acuerdo con la unción y se puso de acuerdo con la visión de la iglesia, bajo esa visión Dios le da autoridad y poder, sea el hermano tan nuevo como sea. Pero porque está de acuerdo, Dios le entrega autoridad y poder. Entonces, toda persona que se pone de acuerdo bajo la unción y bajo la visión que Dios ha entregado a la iglesia, tiene autoridad y poder para hacer la tarea que Dios le ha mandado. Amén. Aleluya. Y ustedes observen conmigo, por favor, haciendo la comparación primero del buen óleo, es decir, el buen aceite. Ese buen aceite es precisamente es comparado con habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahora, ese buen aceite es bueno y es delicioso, porque su perfume era riquísimo, porque era el mejor aceite, porque Dios sabe cómo hace las cosas, porque los ingredientes de ese aceite los había elegido Dios, ¿entienden? Los ingredientes para ese aceite Dios los había elegido, no fue Moisés. Dios le dijo qué ingredientes necesitaba ese aceite. Aleluya. Y Dios cuando hace las cosas las hace perfectas. Amén. Pero Dios le dio una advertencia. Ese aceite no lo usará nadie, ni nadie lo copiará para ninguna otra cosa que no sea para las cosas santas. Porque el que haga esto será excomulgado del pueblo, será cortado del pueblo. Por eso Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño y fueron quitados del pueblo, fueron muertos directamente, cayeron fulminados por haber entregado fuego extraño. Y es probable que Nadab y Abiú estuviesen borrachos, por eso ofrecieron fuego extraño. Y entraron al templo a ofrecer, al tabernáculo, a ofrecer fuego extraño. ¿Saben por qué fuego extraño? Fuego extraído de otro lugar que no era precisamente del altar de Dios. ¿Ven? Por eso nosotros vemos al pueblo desbandado.
Y por eso Dios levanta un liderazgo que le diga al pueblo cómo Dios quiere que camine. Porque un pueblo desbandado hace cualquier cosa y muchas veces no se da cuenta, no discierne que lo que está haciendo está en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Está debilitado, está enfermo o duerme. Es decir, ¿por qué? Murieron. Porque están entregando fuego extraño. Porque sus vidas tienen un aroma desagradable. Y no estamos hablando de personas que recién vienen a la iglesia, que comienzan a caminar. Estamos hablando de personas que ya entienden cómo deben actuar y están actuando de la forma que quieren. ¿Ven? ¿Amén? Amén. Entonces esto nos muestra, queridos hermanos, la gravedad del asunto. Que con Dios no se juega, no se juega. Con Dios no se juega. ¿Amén? Ahora bien, nos muestra el verso 3. El rocío desciende del monte Hermón y humedece. Y esa humedad produce vegetación regando la tierra reseca. Ahora ustedes observen que aquí el más importante no es el monte Hermón. Lo más importante es el rocío. Ahora, ¿por qué desciende del Hermón? También les hago una explicación. Hermón era un monte de más o menos 2.814 metros de altura que estaba alrededor de 300 kilómetros de Jerusalén. Ese monte Hermón estaba constantemente nevado con nieves perpetuas, es decir, su altura y el frío allí conservaba esa nieve. Pero también por las noches descendía un rocío que no es comparado con el rocío que nosotros conocemos acá, un rocío que humedecía, mojaba toda la tierra reseca. Por eso el Líbano, que está en las laderas de las montañas, y el Antilíbano son bosques hermosísimos, pero prácticamente no llueve. ¿Cómo se mantiene eso? Por el rocío del monte Hermón. Y el rocío del monte Hermón no es solo un pico, son varios picos de una cadena montañosa, a lo que se le llamaba el monte de Sión. Toda esa cadena montañosa era regada, sus laderas eran regadas precisamente por ese rocío. Y ese rocío producía una vegetación, e inclusive los agricultores cuando hacían sus labores, sus trabajos, todo eso era regado por ese rocío, aunque había 2 lluvias al año, la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía, que ayudaban a la cosecha y ayudaban a la siembra. Pero ese rocío era lo que todo el año estaba rociando, por decirlo así, humedeciendo esa tierra reseca. Entonces ese rocío era tan precioso para la gente de allí que cultivaba precisamente porque ese rocío era el que humedecía. Entonces David ve esto y ¿a qué lo compara? Primero lo compara con el aceite y luego ¿con qué otra cosa lo puede comparar? Lo compara con el rocío. Con ese rocío producía fertilidad, producía vida. Entonces, ¿qué sucede con eso? El estar los hermanos juntos y en armonía era tan bueno y tan delicioso como el rocío que caía del monte Hermón y regaba todo el monte de Sión. Y llegaba de 300 kilómetros, ese rocío llegaba hasta Jerusalén. Amén. Ese rocío, ese deshielo de esas nieves perpetuas, prácticamente eran las que alimentaban el río Jordán. El río Jordán bajaba desde el monte Hermón hasta el Mar Muerto. ¿Y de dónde provenía esa agua? De la primavera, cuando se comenzaba el deshielo de esas nieves, el río Jordán se desbordaba de tal manera que en invierno medía apenas 30 metros. Pero en primavera, cuando comenzaba el deshielo, se desbordaba de tal manera que llegaba a medir 1,5 kilómetros el Jordán. Y fue en esa época, en la época que más inundado estaba, que cuando Dios le dijo a Josué
que pasara el Jordán. Claro, pasar un río de 30 metros es fácil, pasar un río de 1,5 kilómetros ya no era tan fácil. Pero eso era a causa del agua, del deshielo, del monte Hermón. Y ese rocío regaba todas esas laderas. El estar los hermanos juntos y en armonía era como ese rocío. Qué maravilloso, hermano. Delicioso y bueno. Ahora bien, el rocío, igual que el aceite, desciende por las laderas de los montes, produciendo suficiente humedad que fertiliza, refresca y hace crecer y fructificar toda la vegetación. Ahora bien, el compañerismo, y escuchen esto, el compañerismo y la armonía producen en la iglesia un ambiente agradable para que Dios envíe bendición primero, es decir, crecimiento, madurez, prosperidad, mucho fruto. Pero también envía a Dios a donde están los hermanos juntos en armonía, envía a Dios salvación, vida eterna. Dice, porque allí envía a Dios, envía a Yahvé bendición y vida eterna. Envía bendición, ¿qué significa, queridos hermanos? Que sos próspero. Que sos próspero. Que hoy puede que no tengas un peso en el bolsillo, como yo así, pero sos próspero. Vos ya sabés que sos próspero. ¿Amén? Ya lo sabés. Porque la prosperidad no siempre tiene que ver con dinero en el bolsillo. Mirá las cosas que Dios está haciendo con vos. Mirá. Ya el hecho de que estés haciendo lo que Dios dice que tenés que hacer, eso es prosperidad. Eso es bendición. Bendición es estar, escuchen, bendición no es otra cosa más que estar en el centro de la voluntad de Dios. Tengas plata en el bolsillo o no tengas. El estar bajo la voluntad de Dios, estar en el centro de la voluntad de Dios, eso ya es bendición suficiente. Amén. Todo lo demás viene por añadidura. Aleluya. Pero también no solo envía bendición para tu vida, sino que envía vida eterna. ¿Saben qué significa eso? Que donde el pueblo de Dios está junto y en armonía, gente se salva. Amén. Gente se salva. Y si no, lo estás viendo, lo vas a ver. Tu familia se salvará porque ve a los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque quiere pertenecer a ese grupo de locos que está allí en Manantiales de Piedad. Porque sí, porque algo diferente tienen ustedes. Porque en la antigüedad, queridos hermanos, ¿saben cómo se reconocían a los cristianos? Por el amor que se tenían unos a otros. Amén. Porque se amaban unos a otros. ¿Había problemas en la iglesia primitiva? Sí había problemas, y vaya que había problemas, porque cuando había discusiones, dice la Biblia, que eran discusiones no pequeñas, por no decir eran bastante grandes, pero que cuando se tenían que poner de acuerdo, se ponían de acuerdo, amén, que estaban juntos y en armonía, amén, que era delicioso, que era bueno, amén. Así es la iglesia. Y así David vio al pueblo de Israel. Y así Dios quiere ver a su iglesia hoy. Amén. Pónganse de pie, por favor.